Aun sintiendo miedo, hazlo, porque la vida comienza donde el miedo termina. Hoy vengo a que dejemos un poquito más claro qué es el miedo, qué son los miedos, cómo interfieren en nuestra vida, qué tenemos que hacer con los miedos, cuándo el miedo realmente es un problema. Todo eso me gustaría descubriros y dejar unas pautas de base que os puedan ayudar a transformar el miedo en algo saludable y de no permitir que nos afecte de una forma tan dañina y tan negativa. Los miedos es una de las emociones más negativas para el ser humano. Y aquí vamos a iniciar. Vamos a empezar por el primer punto. ¿Qué es el miedo, en verdad? Simplemente es un estado de la persona, es de la forma en que una circunstancia externa, un momento puntual de nuestra vida nos hace sentir de esa manera. Nos vemos involucrados en unas circunstancias que activan nuestra mente y entabla un diálogo con nuestra capacidad emocional que nos lleva a sentirnos de esa manera. Digamos que nos hace sentir en peligro, nos hace sentir mal y automáticamente aparecen nuestros miedos. Pero no deja de ser un producto de nuestra imaginación, un producto mental, de la forma en la que nosotros interpretamos esa acción, esa experiencia. Por eso, el miedo es algo que nosotros generamos. Y igual que lo generamos de forma negativa, podemos cambiarlo, podemos transformarlo y generarlo de una forma más positiva y que nos aporte algo saludable. De eso se trata. ¿Y cómo interfieren los miedos en nuestra vida? Pues interfieren de la peor manera, porque interfieren absolutamente en todas las acciones que desarrollemos mientras estamos en ese estado, mientras nuestra capacidad emocional está saboteada por el miedo. Interfiere en nuestras decisiones, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en absolutamente todo, porque de ahí nuestra forma de comportarnos. Es como que, a mí me gusta identificarlo como que vamos encogidos por la vida cuando sentimos miedo. Pero ¿te has parado a pensar que realmente sentimos miedo por absolutamente todo? Todo nos da miedo. Nos da miedo tener poco, nos da miedo tener mucho, nos da miedo no estar a la altura, nos da miedo nuestros hijos, nos da miedo desenvolvernos socialmente, nos da miedo no tener la capacidad necesaria para desarrollar nuestro trabajo, nos da miedo ser pobres, nos da miedo ser ricos, nos da miedo absolutamente todo. Todo. ¿Y por qué es? ¿Por qué ocurre esto? Porque el miedo forma parte de nuestra educación. Hemos sido educados y seguimos educando basados en el miedo. Y no es porque lo hagamos queriendo ni porque lo hagamos a mala fe, ni muchísimo menos. Sencillamente es porque nuestro sistema educativo, nuestra forma de educar a las personas, la forma en que nos han educado a nosotros está basada en eso, en los miedos. En que tenemos que tener ese miedo a las consecuencias de lo que hacemos. Está claro que cada cosa que hacemos, cada acto, cada decisión que tomamos, cada acción que llevamos a cabo tiene unas consecuencias. Entonces, aparecen los miedos cuando tenemos miedo a que esas consecuencias a nuestras acciones, a nuestros pensamientos, a lo que creemos, son contrarias a lo que a lo mejor puedan pensar otras personas y tenemos miedo a que nos afecte. Y esa afección que nos puede llegar es lo que nos provoca ese estado una vez más. Está claro que hay muchísimas clases de miedo, pero aquí vamos a hablar de los miedos más paralizantes, de los miedos más perjudiciales. Por eso quiero hablar y quiero dejar claro que necesitamos identificar nuestros miedos para avanzar. Identifica tus miedos y avanza en tu vida, crece, evoluciona. Haz lo que tengas que hacer, aun sintiendo miedo. Pero hay veces que ese miedo que sentimos nos paraliza, no nos deja dar pasos hacia adelante, sino todo lo contrario. Nos lleva a renunciar a lo que queremos hacer, a lo que queremos ser. Precisamente por lo que acabo de decir hace un momento, por el miedo a las consecuencias que puedan venir. Y vamos a verlo un poquito más detenidamente. Quizá tú vas por la calle en algún momento y te encuentras envuelto en alguna situación que automáticamente tu mente dispara todas las alarmas y te empieza a dar esos mensajes que te llevan a tu capacidad emocional a hacerte sentir esos miedos. Pero ese tipo de miedo, pues quizá
te provoca esa energía, te sube esa adrenalina que te impulsa a moverte en alguna dirección, a defenderte o incluso a pasar más desapercibido, dependiendo de en qué situación nos veamos involucrados. Pero hay otros miedos que no están provocados por ningún peligro inminente que estemos viendo, por ninguna situación que nos ponga en peligro en ese instante, sino que es un miedo que está provocado por nuestros pensamientos, por ese diálogo interno que nuestra mente lógica mantiene con nosotros y que va directamente a nuestra capacidad emocional para cambiar nuestro estado, para que nuestras emociones vayan fluyendo y vayan siendo diferentes. Ese miedo es el peligroso, porque ese miedo interno que está provocado por nuestro diálogo interno es el que llega a paralizarnos, porque además nos empieza a contar historias y empieza a construir una situación que no existe realmente. Es nuestra realidad la que nuestra mente nos hace ver, pero no es lo real, no es lo que de verdad está pasando. De pronto, el diálogo se convierte en algo parecido a ¿y te has parado a pensar lo que puede pasar si esto no te sale bien? ¿Te has parado a pensar qué van a pensar de ti si llevas a cabo esta acción? ¿Y si se enteran de lo que piensas respecto de determinada cuestión? ¿Y si descubren cuáles son tus gustos? ¿Y si se dan cuenta de que no estás a la altura de una determinada situación? Etcétera, etcétera. Ese diálogo interno, ese diálogo de nuestra mente con nuestra capacidad emocional es el que provoca el miedo más atroz y el miedo paralizante que sufrimos los seres humanos, que sufrimos las personas. Justo, precisamente, ese miedo paralizante es el que tiene la base en nuestra educación, en cómo hemos sido educados con unos determinados parámetros, con unos determinados valores, que dicho sea de paso, no son los nuestros, son valores impuestos, son situaciones que supuestamente son las correctas porque es lo que hace todo el mundo, porque son esos patrones sociales que todo el mundo tenemos que seguir para estar dentro de lo que se considera, pues bueno, lo lógico, lo normal, lo que todo el mundo tiene que hacer. O si alguna situación nos hace salirnos de esos parámetros, entonces es cuando ese miedo paralizante empieza a fluir y empieza a hacer sus efectos en nosotros. Empezamos a recular, a dar pasos atrás, renunciando precisamente a todos nuestros propios valores, a todo lo que nosotros de verdad queremos y deseamos, por ese miedo al fracaso, por ese miedo a qué van a pensar, en definitiva, por el miedo a que nuestro ego se pueda sentir dañado. Desafortunadamente, para nosotros es más importante nuestra imagen externa, mantener esa máscara social que nos han enseñado a crear, que no se venga abajo, mantenernos en ese estatus, en esa posición que nos ha costado tanto alcanzar, dicho sea de paso, antes que llevar a cabo y construir esa vida que de verdad deseamos, esa vida saludable, cómoda, donde nosotros realmente nos desenvolveríamos de una forma muy diferente. Pero eso no es malo, nunca es tarde y todo eso puede cambiar. Como he dicho en un principio, nuestra capacidad emocional es manejable, es cambiante y nosotros, conscientemente y queriendo, podemos hacer que lo que sentimos en un determinado momento cambie en un sentido o en otro. De ahí que cuando sentimos esos miedos y nos damos cuenta que nos estamos paralizando, automáticamente tenemos que utilizar nuestros mecanismos, nuestras herramientas y todos nuestros recursos para que nuestra capacidad emocional cambie de sentido. Y en vez de llevarnos al abismo, en vez de llevarnos a lo negativo, a lo que nos hace daño, ser nosotros los que arrastremos a esas emociones, a sentirnos bien de una forma saludable, a elevar nuestra energía y utilizar esas situaciones en nuestro propio beneficio. ¿Qué denotan los miedos cuando los sentimos? Lo primero, una falta de confianza enorme, una muy baja autoestima. Si os dais cuenta, cada vez que hablamos en desarrollo personal, todo tiene mucho que ver con nuestra confianza y seguridad en nosotros mismos, con la autoestima de la persona y con nuestro nivel energético. Esas tres variables son imprescindibles y tienen que estar en una justa medida para que nuestra perspectiva de vida, nuestra manera de afrontar las situaciones sea más dañina hacia nosotros o sea más saludable, que podamos sacar un beneficio o un perjuicio. Entonces,
me gustaría que tuvieseis muy en cuenta esas 3 variables y que estéis pendientes de vosotros. Sé que estos que os voy a pedir ahora, muchos de vosotros diréis, pues vaya tontería, otros quizá os entusiasméis, pero cuando empecéis a hacerlo os va a llegar a aburrir, va a resultar aburrido, va a resultar cansado, pero es que no hay otra manera. Estamos acostumbrados, vivimos hacia afuera, lo más importante todo es lo externo, nuestra atención está captada por todos los impulsos externos que nos rodean, sociales, personales, etcétera. Siempre estamos pendientes de los demás, de la vida de los demás, de lo que hacen, de lo que dejan de hacer, de cómo nos hacen daño, de cómo nos afectan, de cómo interfieren negativamente en nuestra vida, sin darnos cuenta, señores, señoras, que solamente somos nosotros los que tenemos la capacidad y los que tenemos la varita para permitir lo que entra o no entra en nuestra vida, que es nuestra responsabilidad, no es la responsabilidad de nadie, que no hay culpa ni nuestra ni de los demás, pero que somos nosotros los que tenemos que estar pendientes de nuestra vida, ser responsables de nuestras acciones y asumir y admitir cada una de las consecuencias que llegan, porque, vuelvo a repetir, todo tiene una consecuencia. Lo que pasa que cuando las consecuencias que nos toca vivir no nos gustan, empezamos a echar balones fuera. Pero eso ya no sirve, no vale. Y esto lo repetiré en cada conferencia, en cada vídeo, en cada vez que hable, lo tengo que repetir. Porque estoy muy cansada ya de ver a todo el mundo echar balones fuera. No asumimos responsabilidades, no queremos asumirlas, porque la capacidad la tenemos, pero no queremos. Y eso nos genera muchísimos miedos, a todo, y muchísimos miedos que condicionan nuestra vida. Y en vez de asumir eso, y en vez de intentarlo reparar en nosotros, en vez de intentarlo arreglar, lo único que hacemos es culpar y tener nuestra atención justo donde no tiene que estar, fuera, en los demás, en lo que hacen o dejan de hacer. No es importante lo que hagan o dejen de hacer los demás, no es eso lo que provocan nuestros miedos. Nuestros miedos lo provocan el que no queremos asumir nuestras responsabilidades, el que tenemos mucho miedo a nuestros propios reproches, no a los reproches de los demás. Porque ahora te voy a decir algo. Cuando un pensamiento parecido a este, ¿qué van a decir si se enteran de mi opinión respecto a una determinada circunstancia? Cuando empieza a aflorar ese miedo y doy marcha atrás para que nadie se entere de mi opinión, de lo que pienso, me da miedo expresarme por el qué dirán, ¿realmente quién es la primera persona que está cuestionando esos pensamientos? Evidentemente soy yo, porque los demás todavía no se han enterado, los demás aún no lo saben. Entonces es mi mente la que me está saboteando, la que me está condicionando a no expresar lo que yo de verdad siento, por el miedo a lo que los demás van a opinar. No, señores, lo estoy opinando yo. Y precisamente porque yo soy la primera persona que opina así, ya creo que todos los demás van a opinar de la misma manera. Y soy yo la que no me permito expresarme. Porque siempre digo que desde el respeto a mí primero y a los demás después, todo es posible, todo se puede hacer. Y nadie, absolutamente nadie, me tiene que decir cómo tengo que vivir, cómo tengo que pensar, qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer. El problema es que no conocemos el respeto y eso también condiciona nuestros miedos, a nuestra falta de seguridad, a nuestra falta de confianza y a nuestra baja autoestima. Y así es como nos va, así es como estamos viviendo la actualidad que vivimos, a cada paso. Desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos vamos a dormir por la noche, cuando tenemos un día de perros, cuando nos levantamos y ya desde el primer instante que abrimos los ojos por la mañana, nuestro nivel energético está bajo cero. No tenemos ganas de absolutamente nada. Y nos sentamos a esperar. Vamos a esperar a que lo de fuera cambie. Vamos a esperar a que la situación social cambie. Vamos a esperar a tener un trabajo. Vamos a esperar a que la persona más cercana que se ha comportado de una determinada manera se comporte de otra para que yo me sienta bien. Siempre estamos esperando algo de fuera. Siempre estamos esperando que algo externo a nosotros cambie para que entonces ahí sí nosotros nos vamos a sentir bien. Ahí sí voy a dejar de sentir miedo. Pero nos hemos dado cuenta que eso nunca pasa. Que siempre estamos en el mismo punto. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimos apegos.
cada apego lleva detrás uno o varios miedos. O dicho de otra manera, uno o varios miedos nuestros están directamente relacionados con algún apego. Tenemos mucho apego a todo, a las personas, a circunstancias, a las cosas materiales, absolutamente a todo. Y el miedo aparece cuando tenemos miedo a perder algo, a perder a alguien, y ese algo puede ser a perder el cariño de alguien, a perder la opinión o la buena opinión que entendemos que los demás tienen de nosotros, a perder algo material, a perder mi casa, mi coche, mi dinero, a perder el tiempo, a perder la confianza cuando ni siquiera la tenemos. Pero sí que es verdad que muchas veces cuando estoy trabajando con las personas me dicen, no, es que hay determinadas cosas que no las hago porque entonces tengo miedo a perder la confianza en mí. No, perdona, si tienes miedo a perder la confianza en ti, eso quiere decir que nunca la has tenido. Nunca has confiado en ti. Entonces, tienes miedo a perder algo que nunca has tenido. Pero que, precisamente porque es producto de nuestra mente, lógica, de nuestra imaginación, que nos hace ver que tenemos cosas que no son reales, que de verdad no existen en nosotros. Están, pero no las utilizamos. Entonces, te distancias, te aíslas, te vuelves hacia adentro y solamente creas una máscara social para dar una imagen hacia afuera que no es real. Y en realidad, ¿a quién estás engañando? A nadie. ¿Qué más da la imagen que des hacia afuera si realmente el que no se siente bien eres tú? Si realmente el que tiene los problemas eres tú. Si realmente el que no tiene una vida saludable eres tú. Pensamos que no vamos a ser capaces de conseguir aquello que queremos. Eso es uno de nuestros mayores miedos. Y entonces nos escudamos, utilizamos la excusa de los demás, de qué van a opinar los demás, de qué van a decir los demás, de que no les puedo fallar a los demás, y reculamos dándonos la espalda a nosotros mismos, a lo que queremos y a lo que somos por derecho propio, a lo que somos por naturaleza. Y eso acrecienta nuestros miedos, y eso hace aflorar muchos más miedos de los que nos podemos imaginar. Porque hace un momento ya decía que le tenemos miedo a todo. Si ahora te pregunto, por un instante, vamos a hacer un breve lapsus de un par de segundos. ¿A qué te da miedo? Esta semana, en una de mis historias, os preguntaba, ¿me podríais decir 3 o podríais identificar 3 de vuestros miedos? Y ahora te pregunto, ¿los podrías identificar? ¿Le podrías poner nombre y apellido a 3 miedos tuyos? Esto, cuando estamos trabajando en Especialízate en ti, es muy importante. De hecho, el módulo de los miedos es uno de los que más tiempo nos lleva a trabajar. Por la importancia tan enorme que tiene identificar con nombre y apellido los miedos. Cuando me refiero a nombre y apellidos no me refiero a personas. O sea, no quiere decir que también hay personas que nos dan miedo. No las personas en sí, sino sus opiniones, sus acciones. Pero cuando me refiero a identificar los miedos con nombre y apellido, quiero decir que tengo que saber exactamente a qué le tengo miedo. Porque, por ejemplo, puedo decir, es que a mí me da miedo, le tengo miedo a las enfermedades, a estar enferma. Vale. Pero realmente eso no es un miedo con nombre y apellidos, eso es un miedo muy generalizado. ¿Qué es lo que de verdad te da miedo de estar enfermo, de estar enferma? ¿El cómo te sientes? ¿El no ser autosuficiente? ¿El morirte? ¿El dolor? ¿El poder sentir dolor físico? ¿El sentirte inútil? ¿El que te tengan que cuidar? ¿Qué de todas esas cosas verdaderamente te da miedo? Porque decir tengo miedo a las enfermedades es muy ambiguo. Otras veces, es que le tengo miedo a quedarme sin trabajo, vale, pero ¿a qué le tienes miedo de verdad de quedarte sin trabajo? ¿A perder tu sueldo mensual, ese ingreso que necesitas? ¿A sentirte inútil en casa porque no tienes nada que hacer? ¿A no encontrar otro trabajo? ¿A qué?
le tienes miedo? Tenemos que ser muy concretos con nuestros miedos, porque si no los conocemos de verdad, si no los identificamos de verdad, es muy difícil trabajarlos y transformarlos, es muy difícil eliminarlos. Porque los miedos no solamente es tengo miedo a las alturas, ¿vale? Pero ¿por qué tengo miedo a esas alturas? ¿Qué es lo que me provoca sentirme, tener esa sensación tan negativa? Y a partir de ahí es cuando los podemos trabajar, es cuando los podemos eliminar. Siempre, yo he oído, y seguramente que tú también, que cuando le tienes miedo a algo, lo mejor es enfrentarlo, ¿vale? Lo haces y ya está. Y eso es cierto en parte. Te voy a explicar por qué. Porque si yo le tengo miedo a las alturas y voy a bocajarro y me subo a un rascacielos, intento afrontar el miedo, voy a conseguir tener pánico. Y aunque volvamos otra vez a mi máscara social, ¿no? Por demostrar que yo soy aquí muy valiente y soy superwoman y voy a poder hacerlo, y mantengo el tipo, interiormente yo como persona no voy a ser capaz de transformar ese miedo. Al contrario, cada vez que piense en las alturas, interiormente me voy a seguir sintiendo mal y voy a tener pánico a verme en una situación así. Con lo cual, ¿de qué me sirve dar una imagen externa de cara a los demás si realmente esa determinada situación, el verme en unas alturas, me está dañando a mí interiormente? Y eso quiere decir que afecta a mi persona en todos los ámbitos y en todos los sentidos. ¿De qué sirve que los demás digan, pues mira qué valiente, que ha enfrentado su miedo, que se sube a las alturas y ya no le da miedo, cuando realmente eso es mentira? Los miedos los tenemos que identificar, los tenemos que trabajar y luego, por supuesto, enfrentarlos, aun teniendo miedo. Pero ese miedo ya baja de intensidad. Y lo que voy a conseguir es poderlo transformar y eliminar, porque ya no me va a llevar a sentir pánico, sino que voy a comprender ese determinado momento que me lleva a que mi capacidad emocional se vea dañada de esa manera. No va a pasar nada, pero desde mi comprensión, desde el que yo entienda por qué me pasan esas cosas y desde el que yo asuma el control y tenga la capacidad suficiente de manejar mi capacidad emocional. Eso hay que trabajarlo. Eso no se consigue enfrentando el miedo así de sopetón. No, eso me puede hacer parecer más valiente o menos valiente de cara a los demás, pero no me soluciona el problema que provocan los miedos en mí, en mi salud física, emocional, en mi persona, en mi forma de comportarme, en mis acciones ni en mis decisiones, en absolutamente nada. Entonces te pregunto, ¿qué es más beneficioso para ti? ¿Mantener el tipo de cara a los demás y que todo el mundo opine lo fuerte, lo valiente que eres? ¿O el tener la capacidad y el control de manejar tus emociones para que te aporten salud, para conseguir una vida saludable donde puedas vivir a tu manera, siendo tú? Piénsalo, solamente ahí lo dejo, reflexiónalo por un momento, porque todo eso es lo que va a afectar a tu confianza, a tu seguridad y a tu autoestima, a que realmente sientas que eres capaz de todo lo que te propongas, a que sepas y aprendas a identificarte y a valorarte por lo que eres, no por lo que tienes. Ya sé que nos han enseñado a valorar y a valorarnos por lo que tenemos, pero eso no es lo correcto. Las personas tenemos un valor solamente ya por lo que somos, no por lo que tenemos. Lo que tenemos son adornos, pero sin esos adornos tenemos que seguir siendo personas y nuestros valores tienen que prevalecer. Tenemos también que aprender a darle importancia a lo que realmente es importante en la vida de las personas. Ahora mismo le damos importancia a casi todo. Y justamente a casi todo lo que no nos sirve para nada. A casi todo lo que nos está creando problemas. A casi todo, por no decir todo, lo que contribuye a que cada vez tengamos más miedo. Nuestra vida está basada en el miedo a perder lo que tenemos, a perder lo que he conseguido, a perder lo que tanto sacrificio me ha costado conseguir. Tenemos una forma de hablar súper negativa. Podemos decir lo mismo utilizando palabras diferentes y esa connotación de lo que expresamos
tendría unos efectos mucho más saludables en nosotros mismos, en las personas, en quien nos escucha y en nosotros que lo estamos expresando. Pero no, tenemos que partir siempre de lo negativo, de lo malo, de lo perjudicial. Y eso es lo que estamos expresando de cara afuera, eso es lo que estamos construyendo y eso es lo que estamos viviendo. Vamos a trabajar nuestros miedos, vamos a centrarnos en nosotros. Y esto no quiere decir que desde nuestro ego nos creamos que somos más que nadie, ni mucho menos. Aquí no hay nadie que sea más que nadie. Nadie. Todos estamos a un mismo nivel. Siempre y cuando nos midamos por los valores personales, por los valores humanos, no por los valores materiales. Pero si no tengo un determinado nivel, si no tengo un determinado estatus social, si no tengo unas determinadas cosas materiales que formen parte de mi vida, no soy nada, no valgo nada. Y así nos va. Y así estamos viviendo. Y vivimos justo lo que estamos construyendo, lo que estamos diseñando. Nuestro día a día lo diseñamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Continuamente estamos diseñando. Estamos diseñando el momento siguiente, el día siguiente, la semana siguiente, el mes siguiente y el año siguiente. Y nuestras vivencias, nuestras experiencias de vida son las que nosotros vamos proyectando a cada pasito que damos. Por eso, quizá, solo quizá, por probar a ver qué pasa, a partir de este momento, podrías estar un poquito más pendiente de ti, prestarte un poquito de más atención. ¿Desde dónde estás proyectando? ¿Desde dónde le estás pidiendo a la vida cosas? ¿Desde dónde estás creando tu día a día? ¿Desde qué emoción? ¿Desde qué sentir? ¿Dónde está tu capacidad emocional? ¿Dónde está tu nivel energético? Ese es nuestro termómetro para saber si lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, lo que estoy proyectando, me va a traer experiencias saludables o me va a traer experiencias que me van a dañar. Y siempre estaré a tiempo de corregirlo y siempre estaré a tiempo de asumir ese control y tomar las riendas. Pero eso me hace responsable de mis acciones, de mis decisiones y de mis experiencias. Eso asusta, porque entonces ya no tengo excusa, ya no puedo echar la culpa a nadie y eso da miedo. Ahora bien, siempre estaré ahí para quejarme, siempre estaré ahí para protestar, siempre estaré ahí para anclarme muy bien y para aferrarme muy bien a mi papel de víctima. No tengo lo que me merezco, no valgo lo suficiente, no soy capaz de, no me permiten llegar a... Siempre voy a tener la excusa perfecta. Y me voy a apegar a otras personas, a circunstancias determinadas, a cosas materiales, para suplir esas carencias mías propias. Que precisamente por no prestarme atención, por no dedicarme a mí, no soy capaz de llenarlas. No es porque no tenga la capacidad, no es porque no pueda, es porque no me quiero molestar. Es porque da pereza, no tengo ganas. A ver si mientras tanto viene otro o viene algo y me las llena. A ver si alguien me arregla la vida. A ver si algo cambia para que mi vida cambie. No. Mientras yo no cambie, mi vida no cambiará. Mientras yo no trabaje y no transforme mis miedos, no desaparecerán. Al contrario, iré acumulando más. Y todo me dará miedo. Todo me hará sentir así. Pero no pasa nada, porque así tengo la excusa perfecta para tener mi conciencia tranquila del por qué mi vida no es mejor, de por qué no puedo cambiar, de por qué mi día a día no deja de ser tan destructivo ni tan dañino para mí. Nos quejamos por todo y ahí nos quedamos, en la queja, pero no hacemos nada por cambiar la situación. Nos apegamos a la creencia de que, claro, es que yo no puedo hacer nada. Es que esto es general y mientras las cosas no cambien ahí fuera, yo sola no puedo cambiar nada. Claro que sí. Cada uno podemos cambiar nuestra parcelita de vida, que son nuestras circunstancias, que somos nosotros mismos, desde lo que sentimos y desde esa capacidad emocional. Desde ahí podemos contribuir a que todo lo externo cambie. Y esto, uno de los primeros pasos, es trabajar los miedos.
porque vuelvo a repetir, nuestros miedos interfieren en absolutamente todo de nuestra vida, porque salen de nuestro interior, de cómo nos sentimos. Y si tú te paras a observar cómo tienes un día cuando te sientes mal y cómo transcurre un día cuando te sientes bien, te darás cuenta de que es fundamental lo que tú proyectas desde tu interior, desde cómo te sientes. Porque la misma circunstancia, la misma cosa, la vas a ver de forma y la vas a vivir de forma muy diferente. No tiene nada que ver. Escoge siempre la manera saludable, lo que te aporte bienestar. Y renuncia siempre. Intenta cambiar lo que te dañe. Porque eso solamente va a ser beneficioso para ti. Y de eso se trata. De que consigas tu propio beneficio. Los miedos hay que trabajarlos a título individual y a título muy personal. No hay una fórmula mágica que sirva para que todo el mundo elimine y para que todo el mundo transforme sus miedos, porque no serviría para todos. Pero intenta trabajar por los menos importantes, por los miedos más pequeñitos que tengas. Empieza por ahí. Empieza a prestarte esa atención que necesitas para darte cuenta de lo que provocan en ti, de cómo cambia tu capacidad emocional, de cómo eso interfiere en tu nivel energético, en tu sentir, en cómo te sientes, y que tú tengas la voluntad de interferir en ti, de asumir esa responsabilidad y de hacer lo que sea necesario hacer para cambiar el sentido de tu capacidad emocional. Porque dentro de los miedos, de cualquier miedo, hay dos temores, que son los que te pueden hacer reaccionar de una forma o de otra. El no tengo suficiente o el no soy suficiente. En lo que sea, en cualquier ámbito. Esos dos temores son fundamentales. Analízalos, te darás cuenta cómo uno u otro están siempre presentes en todos tus miedos. Pues hasta aquí llegamos hoy. Me gustaría dejártelo resumido en una frase, y es que el miedo te crea una realidad paralela y te encierra en ti mismo y te anula la capacidad de ver lo que de verdad es real. No lo eches en olvido, no te des la espalda. Desde hoy empieza a identificar tus miedos. Identifica tus miedos y avanza, no te pares, porque el pararse no es una opción. Y antes de terminar, recuerda que me puedes seguir en mis otras redes sociales, Facebook e Instagram. Y ahora sí, si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete y compártelo, porque de esta manera me ayudas a llegar a más personas y a hacer crecer la comunidad. Mientras tanto, recuerda que el tiempo es vida y la vida es tiempo. No permitas que se escape entre los dedos.